En una noche lluviosa, un uniforme prestado cambió el curso de dos vidas. Una mirada mal interpretada desencadenó una secuencia de eventos inesperados. Entre lujo y humildad, nacieron revelaciones que nadie podía prever. Lo que comenzó como una humillación, terminó como algo que cambiaría sus vidas para siempre. Antes de seguir esta emocionante historia, no olvides suscribirte al canal para más relatos inspiradores. La lluvia caía despiadadamente sobre el pequeño pueblo de Cedro Dorado, transformando sus calles empedradas en arroyos temporales que reflejaban las luces amarillentas de los pocos postes que aún funcionaban. Elena Mendoza se ajustó el abrigo empapado contra su cuerpo mientras corría para refugiarse bajo la marquesina de la antigua librería Páginas al Viento. Su cabello castaño, normalmente arreglado en un chongo disciplinado, ahora estaba pegado a su rostro y suspiró inconforme con la tormenta que había arruinado no solo su apariencia, sino posiblemente su última oportunidad de salvar el único bien que aún le quedaba. «Maldita lluvia», refunfuñó sacudiendo sus manos mojadas. «Justo hoy». Elena miró su reloj. 19:28. La reunión con Teodoro Álvarez estaba programada para las 19:30 en el Café Aroma, a solo 2 cuadras de allí. Si aquel hombre era tan puntual y riguroso como decían, ella ya podía considerar la oportunidad perdida. El apellido Mendoza ya no tenía el peso de otros tiempos. De la fortuna construida por su abuelo, el pionero Augusto Mendoza, fundador de la mayor industria textil de la región, solo quedaban deudas, recuerdos y la casa centenaria en la colina, herencia que su padre había dilapidado en juegos y negocios fracasados y que ahora corría el riesgo de ir a subasta. Elena ajustó la correa de su bolsa desgastada y se preparó para enfrentar la lluvia nuevamente. No había tiempo para vanidades. Necesitaba convencer a Teodoro de comprar su proyecto para la antigua casona. No era solo un negocio, era su última esperanza. En el momento exacto en que dio un paso fuera del refugio temporal, un auto negro se estacionó bruscamente frente a ella, salpicando agua por todos lados. La puerta del pasajero se abrió y una voz masculina sonó desde el interior del vehículo. ¿Estás esperando encomienda del diluvio o aceptas un aventón? Bajo el cinto sin paraguas negro apareció un hombre de aproximadamente 40 años, cabello entrecano en las sienes y un par de ojos verdes que la analizaban con curiosidad. Elena no necesitaba presentaciones formales para reconocer a Teodoro Álvarez. «¿Señor Álvarez?», preguntó Elena, tratando inútilmente de recomponer su apariencia. «El mismo», respondió él con una sonrisa contenida. «¿Y tú? Debes ser Elena Mendoza. Reconocería los ojos ámbar de los Mendoza en cualquier lugar. ¿Cómo sabía que yo estaría aquí?» «No lo sabía. Iba camino al café cuando te vi corriendo para refugiarte. Las coincidencias existen después de todo». Extendió el paraguas en su dirección. «Vamos, el café nos está esperando». En el pequeño y acogedor Café Aroma, Elena sostenía la taza de chocolate caliente entre sus manos frías, observando a Teodoro hojear su portafolio. El hombre examinaba cada página con atención meticulosa, sin demostrar reacción alguna. Aquel silencio estaba destrozando sus nervios. «Tu propuesta para transformar la casa de los Mendoza en un hotel boutique es interesante», comentó finalmente cerrando la carpeta, «pero confieso que esperaba algo más ambicioso». «¿Ambicioso?». Elena tragó saliva. «El proyecto preserva la arquitectura original mientras moderniza las instalaciones. Es exactamente lo que Cedro Dorado necesita para atraer turistas y...». «No vine a Cedro Dorado buscando otro hotelito de provincia, señorita Mendoza», la interrumpió recostándose en la silla. «Vine porque escuché historias sobre la casa de tu familia, historias bastante peculiares». Elena sintió un escalofrío recorrer su espina. No eran solo las palabras de él las que la incomodaban, sino el brillo extraño en sus ojos cuando mencionó las historias. «¿Qué tipo de historias?», preguntó cautelosamente. «Sobre el legado escondido de Augusto Mendoza». Teodoro bajó la voz. «Sobre lo que realmente sustentó la fortuna de tu familia durante tantos años. Mi abuelo era un hombre íntegro,
Elena respondió automáticamente, repitiendo lo que siempre había escuchado desde niña. Construyó su imperio con trabajo duro y con los secretos guardados en las paredes de aquella casa, Teodoro completó inclinándose hacia adelante. Secretos que valen mucho más que el inmueble en sí. Elena sintió su estómago revolverse. Había crecido escuchando rumores sobre su abuelo, pero su madre siempre se había preocupado por protegerla de esas historias. Envidia de gente pequeña, decía ella. No sé de qué está hablando. Claro que lo sabes, Teodoro sonrió. Quizás no con detalles, pero sientes que hay algo más. Es por eso que a pesar de las dificultades financieras, nunca has logrado deshacerte de aquella casa, ¿no es así? Elena tragó saliva. ¿Cómo podía saber tanto aquel hombre sobre ella, sobre sus sentimientos hacia la casa? ¿Qué es? Lo que realmente quiere, señor Álvarez. Una asociación, respondió simplemente. Quiero restaurar la casa, no para transformarla en hotel, sino para encontrar lo que tu abuelo escondió allí dentro. ¿Y si le digo que no hay nada escondido? Entonces, respondería que estás desperdiciando la mayor oportunidad de tu vida. Teodoro sacó un sobre del bolsillo interno de su saco y lo deslizó por la mesa. Este es solo el adelanto. Si encontramos lo que busco, habrá mucho más. Elena miró el sobre con desconfianza, pero lo abrió. Su corazón se aceleró al ver la cantidad de dinero ahí dentro. Era más que suficiente para saldar todas las deudas inmediatas. ¿Por qué confiaría en usted?, preguntó, aún sosteniendo el sobre. Porque, a diferencia de otros interesados, en la casa no estoy fingiendo que quiero preservar el patrimonio histórico para después demoler todo y construir un condominio. Estoy siendo sincero sobre mis intenciones. ¿Otros interesados? Elena frunció el ceño. Realmente no sabes cuánto codician tu propiedad, ¿verdad? Teodoro negó con la cabeza, con un aire casi paternal. ¿Rodrigo Castillo no mantiene contacto contigo? El nombre cayó como un rayo sobre Elena. Rodrigo, su exprometido. El hombre que desapareció de su vida hace 3 años, sin explicaciones, llevándose consigo no solo su corazón, sino también los últimos ahorros de la familia, supuestamente invertidos en un negocio que nunca existió. ¿Rodrigo está involucrado en esto?, preguntó tratando de controlar el temblor en su voz. ¿Involucrado? Teodoro soltó una risa corta. Él es prácticamente el orquestador. ¿Por qué crees que se acercó a ti en primer lugar? La revelación golpeó a Elena como una bofetada. Todas aquellas declaraciones de amor, los planes para el futuro, el interés repentino por la historia de su familia. ¿Todo había sido calculado? No le creo, dijo, pero su voz traicionaba la duda que comenzaba a corroerla. No necesitas creerme ahora. Teodoro se levantó colocando algunos billetes sobre la mesa para pagar la cuenta. Mañana a las 10 en punto estaré en la entrada de tu propiedad. Si decides que quieres saber la verdad sobre tu abuelo y sobre Rodrigo, estate allí para recibirme. Se inclinó, con los ojos fijos en los de ella. Y Elena, no comentes sobre nuestra conversación con nadie. Hay más personas interesadas en los secretos de los Mendoza de lo que imaginas. Sin esperar respuesta, Teodoro se alejó, dejándola sola con el sobre y un torbellino de dudas. Al llegar a casa, Elena sintió el peso familiar de la propiedad centenaria envolverla, los pasillos largos, el piso de madera que crujía, las paredes gruesas que habían sido testigos de generaciones de la familia Mendoza. Había crecido allí, corriendo por los jardines ahora descuidados, explorando habitaciones que parecían infinitas a los ojos de una niña. La casa era su refugio y su prisión. Encendió las luces de la sala principal, observando los muebles cubiertos por sábanas blancas, fantasmas silenciosos de una época de opulencia. En el centro, el retrato imponente de Augusto Mendoza aún dominaba el ambiente, sus ojos ámbar, los mismos de Elena, siguiendo cada movimiento. ¿Qué escondiste aquí, abuelo?, murmuró al retrato, sintiéndose tonta por esperar una respuesta. El teléfono sonó, rompiendo el silencio y haciendo que Elena saltara del susto.
Era casi medianoche. ¿Quién llamaría a esa hora? Bueno, contestó vacilante. No. Confíes en Álvarez, dijo una voz femenina del otro lado, urgente y baja. No solo quiere lo que está escondido en la casa, te quiere a ti. ¿Quién es?, preguntó Elena sintiendo su corazón acelerarse. Una amiga. Mañana, antes de encontrarte con él, ve al sótano. Busca detrás del estante de vinos. Hay una caja con el diario de tu abuelo. Léelo antes de tomar cualquier decisión. ¿Cómo sabes sobre...? El teléfono se quedó mudo. Elena intentó devolver la llamada, pero un mensaje informaba que el número no existía. Demasiado inquieta para dormir, Elena decidió seguir el consejo de la misteriosa interlocutora. Con una linterna en la mano, bajó las escaleras estrechas que conducían al sótano. El aire era húmedo y frío, cargado con el olor a tierra y tiempos pasados. La luz débil de la linterna bailaba por las paredes de piedra, creando sombras que parecían moverse por cuenta propia. El estante de vinos estaba al fondo, cubierto por una gruesa capa de polvo. Elena comenzó a examinar la estructura, buscando algún compartimento secreto o mecanismo oculto. Después de casi rendirse, notó que una de las tablas de la pared detrás del estante estaba ligeramente desalineada. Empujó el estante con esfuerzo, y al presionar la tabla, una pequeña puerta se reveló. Dentro, una caja de madera tallada con las iniciales AM, Augusto Mendoza. Con manos temblorosas, Elena abrió la caja. En el interior, entre algunos documentos amarillentos, había un libro de cuero, el diario mencionado por la mujer al teléfono. A su lado, había un sobre sellado con su nombre escrito en la elegante caligrafía que reconoció como la de su madre. Elena se sentó en el suelo polvoriento, apoyó la linterna en un estante cercano y abrió el sobre. Querida Elena, si estás leyendo esta carta, es porque llegó el momento que tanto temí. Los secretos que protegí durante toda tu vida finalmente te han alcanzado. Lo que descubrirás en el diario de tu abuelo cambiará todo lo que pensabas saber sobre nuestra familia. Augusto no era el hombre que todos creían conocer. Su fortuna no vino solo de las fábricas textiles. Las paredes de nuestra casa guardan el verdadero legado de los Mendoza. Hace mucho tiempo, tu abuelo encontró algo de valor incalculable en las tierras donde nuestra casa fue construida. Algo que muchos buscaron, pero solo él encontró. Algo que, en manos equivocadas, podría traer consecuencias devastadoras. Elena, confía solo en tu corazón y recuerda, la verdadera llave no está hecha de metal. Con todo mi amor, tu madre. Elena sintió lágrimas calientes escurrir por su rostro. Su madre había fallecido hace 5 años, víctima de una enfermedad repentina, sin mencionar nunca nada sobre secretos familiares. ¿Por qué guardar tales revelaciones para una carta póstuma? Con el corazón pesado, abrió el diario de Augusto Mendoza. Las primeras páginas contenían registros mundanos sobre la construcción de la casa y el inicio de los negocios familiares. Pero conforme avanzaba en la lectura, las anotaciones se volvían más cifradas, con referencias a el hallazgo y la fuente. Un pasaje en particular llamó su atención. 12 de mayo de 1932. Finalmente comprendí el verdadero valor de lo que encontramos bajo la piedra lunar. No es solo un tesoro material, sino la llave para algo mucho mayor. Los extranjeros ofrecieron una fortuna, pero me negué. Algunos descubrimientos no tienen precio. Construí esta casa no solo como hogar para mi familia, sino como guardián eterno del secreto. Las paredes saben, el laberinto está completo. Solo alguien con la sangre de los Mendoza podrá descifrarlo cuando llegue el momento. Las páginas siguientes contenían dibujos intrincados, semejantes a mapas, con anotaciones en un lenguaje que Elena no reconocía. En la última página del diario, una frase solitaria e inquietante. Para encontrar el inicio, sigue los ojos ámbar cuando la luz de la mañana toque el cristal. Elena cerró el diario, su mente hirviendo de preguntas. ¿Qué había encontrado? ¿Su abuelo? ¿Quiénes eran los extranjeros mencionados?
¿Y cómo se conectaba todo esto con Rodrigo y Teodoro Álvarez? Una cosa era cierta: la casa de los Mendoza guardaba mucho más que recuerdos familiares. Y ahora Elena necesitaba decidir en quién confiar, si es que había alguien digno de confianza en aquella historia. Mientras subía las escaleras de regreso al piso principal, Elena no percibió la silueta que la observaba por la ventana del sótano, ni escuchó el clic discreto de una cámara registrando cada uno de sus movimientos. Aquella noche, bajo el techo de la antigua mansión de los Mendoza, el juego por el misterioso legado de Augusto apenas comenzaba, y Elena, sin saberlo, ya era la pieza central de una partida cuyas reglas aún no comprendía. El reloj de la sala dio una campanada, marcando la 1 de la madrugada. Elena miró el diario en sus manos, y después el retrato de su abuelo. Los ojos ámbar en la pintura parecían más vivos que nunca, como si quisieran decirle algo. Para encontrar el inicio, sigue los ojos ámbar cuando la luz de la mañana toque el cristal. Elena susurró las palabras enigmáticas, mientras una nueva determinación crecía dentro de ella. Antes de que el sol naciera, antes de que Teodoro Álvarez llegara con sus preguntas y ofertas tentadoras, necesitaba descubrir por cuenta propia lo que aquellas paredes escondían desde hace tanto tiempo. El amanecer llegó con una lentitud angustiante. Elena no había logrado dormir, sus pensamientos oscilando entre las revelaciones del diario, las palabras enigmáticas de su madre y la inminente llegada de Teodoro Álvarez. Sentada en el sillón de terciopelo rojo de la biblioteca, observaba los primeros rayos de sol penetrar por las rendijas de las cortinas empolvadas, formando franjas doradas en el piso. Sigue los ojos ámbar cuando la luz de la mañana toque el cristal. La frase del diario resonaba en su mente como un mantra. Los ojos ámbar, la marca registrada de los Mendoza. Elena se levantó de un salto. No podía ser coincidencia. Caminó hasta el retrato de su abuelo en la sala principal, estudiándolo atentamente. La pintura al óleo mostraba a Augusto Mendoza en su plenitud, sentado en un sillón similar al de la biblioteca, con un paisaje al fondo que Elena reconoció como los jardines de la propia mansión. «¿Qué estás tratando de decirme, abuelo?», murmuró examinando cada detalle del cuadro. Fue entonces cuando notó algo peculiar. El ángulo de la mirada de Augusto en la pintura no estaba dirigido hacia el frente, como era común en los retratos formales, sino ligeramente desviado hacia la derecha, como si observara algo específico. Elena siguió la dirección de la mirada y se dio cuenta de que apuntaba hacia el gran espejo veneciano en la pared opuesta. El espejo era una reliquia familiar, enmarcado en plata trabajada con detalles de follajes y pequeñas piedras ámbar incrustadas, otra referencia a los ojos característicos de los Mendoza. Elena se acercó al objeto, sintiendo su corazón acelerarse. A medida que el sol subía, en el horizonte, la luz matinal finalmente alcanzó el espejo, reflejándose en las piedras ámbar y creando pequeños puntos luminosos que bailaban por la habitación. Por un instante, Elena quedó hipnotizada por el fenómeno. Entonces, se dio cuenta de que los reflejos no eran aleatorios, formaban un patrón en la pared adyacente. Siguiendo los puntos de luz, fue conducida a un panel de madera aparentemente común. Lo presionó suavemente y, para su sorpresa, el panel cedió, revelando un pequeño compartimento. Dentro había una caja de metal, ornamentada con los mismos motivos del espejo. Elena la retiró con cuidado y la abrió. En el interior, encontró una llave antigua y un pergamino amarillento. Desenrollando el papel con delicadeza, se encontró con un mapa de la casa, diferente de cualquier plano que hubiera visto. Varios puntos estaban marcados con símbolos extraños y líneas conectaban determinadas habitaciones de maneras que no tenían sentido en la estructura real de la mansión. «El laberinto», susurró Elena, recordando la mención en el diario. «La casa es un laberinto». El sonido de llantas sobre la grava de la entrada interrumpió sus pensamientos. Elena dobló rápidamente el mapa, lo guardó junto con la llave en el bolsillo de su abrigo y volvió a colocar el panel en su lugar. Por la ventana vio el auto negro de Teodoro Álvarez atravesando los portones de la propiedad. Era demasiado temprano, apenas las 8:30,
casi 2 horas antes de la hora acordada. Elena respiró profundo, tratando de organizar sus pensamientos. Necesitaba ganar tiempo, descubrir más sobre las intenciones de Teodoro, sin revelar lo que acababa de encontrar. Guardó el diario de su abuelo en un escondite improvisado detrás de un librero en la biblioteca y se dirigió a la entrada principal, ajustando la ropa arrugada por la noche en vela. Teodoro Álvarez no estaba solo. A su lado, una mujer elegante, de cabello entrecano recogido en un chongo impecable, examinaba la fachada de la mansión con ojos críticos. Elena reconoció inmediatamente a Victoria Campos, la historiadora más respetada de la región, especialista en patrimonios históricos y autora de diversos libros sobre las familias tradicionales de Cedro Dorado, incluyendo a los Mendoza. «Señorita, Mendoza, perdone por adelantarme». Teodoro la saludó con una sonrisa calculada. «Espero no haber interrumpido su desayuno». «De hecho, lo hizo», Elena respondió secamente, lanzando una mirada inquisitiva a la historiadora. «Doctora Campos, qué sorpresa tenerla aquí». «El placer es mío, querida». Victoria sonrió, pero el gesto no alcanzó sus ojos. Cuando Teodoro mencionó su proyecto para la casa de los Mendoza, me hice el propósito de ofrecer mi consultoría. Esta propiedad tiene un valor histórico incalculable. «No sabía que se conocían», comentó Elena, manteniendo un tono casual mientras intentaba descifrar la dinámica entre ambos. «El mundo de las inversiones y de la preservación histórica se cruzan con más frecuencia de lo que se imagina», explicó Teodoro gesticulando hacia la casa. «Victoria ha sido una consejera valiosa en varios de mis proyectos». «Interesante», murmuró Elena. «Bien, ya que están aquí, podemos conversar en el portal. La casa está un poco desorganizada para recibir visitas». «Oh, no te preocupes por eso», intervino Victoria dando un paso al frente. «En realidad, estamos ansiosos por ver el interior, especialmente la biblioteca y la sala de música. Tengo entendido que esas eran las áreas favoritas de tu abuelo». La incomodidad de Elena aumentó. ¿Cómo sabía Victoria sobre las preferencias de su abuelo? Aquella información no constaba en ninguno de los libros publicados por la historiadora. «La casa necesita reparaciones considerables antes de cualquier visita oficial», insistió Elena, bloqueando sutilmente la entrada. «Además, creo que habíamos quedado a las 10 en punto, señor Álvarez». «El tiempo es dinero, mi querida», respondió Teodoro con una sonrisa que no escondía su impaciencia. «Y hablando de dinero, traje un contrato preliminar para nuestra asociación. Pensé que podríamos discutirlo mientras Victoria hace una evaluación inicial de la propiedad». Elena se sintió acorralada. La llegada anticipada, la presencia inesperada de Victoria, la prisa en formalizar un acuerdo, todo indicaba que Teodoro sabía más de lo que demostraba. No estaba allí solo por curiosidad histórica u oportunidad de negocio. Había una urgencia en sus movimientos que la alarmaba. «Lo siento, pero necesito más tiempo para considerar su propuesta», declaró Elena, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza en su voz. «Sugiero que volvamos al plan original. Nos encontramos a las 10 en punto, como acordamos, y entonces podremos discutir los términos de una posible asociación». La sonrisa de Teodoro desapareció, sustituida por una expresión que mezclaba sorpresa e irritación. Claramente no estaba acostumbrado a que sus planes fueran contrariados. «Elena, entiendo tu vacilación, pero...» «Teodoro, por favor». Victoria lo interrumpió colocando una mano sobre su brazo. «La señorita Mendoza tiene todo el derecho de establecer los términos en su propia propiedad. Volveremos a la hora acordada». La mirada que Victoria lanzó a Elena no combinaba con sus palabras. Conciliadoras. Había algo calculador, casi depredador en su expresión. «Como quieras». Teodoro finalmente aceptó, retrocediendo un paso. «A las 10 entonces, pero piénsalo bien, Elena. Mi oferta tiene plazo limitado». Mientras observaba el auto alejarse, Elena sabía que había ganado solo una pequeña batalla. Tenía menos de 2 horas para descubrir más sobre el laberinto mencionado en el diario y principalmente sobre las verdaderas intenciones de Teodoro Álvarez y Victoria Campos.
Tan pronto como el auto desapareció en la curva del camino, Elena corrió hacia el teléfono. Necesitaba ayuda, alguien en quien pudiera confiar. Después de breves momentos de vacilación, marcó el número que había evitado durante tanto tiempo. «Antonio Velázquez al habla», respondió una voz grave del otro lado de la línea. «Antonio, soy Elena», respiró profundo. «Elena, Mendoza. Sé que hace tiempo, pero necesito tu ayuda. Es sobre la casa». Hubo un momento de silencio tan prolongado que Elena pensó que la llamada se había cortado. «Voy para allá», Antonio finalmente respondió. «No abras la puerta a nadie hasta que yo llegue». La llamada terminó abruptamente, dejando a Elena con una sensación de alivio mezclada con aprensión. Antonio Velázquez había sido el mejor amigo de su padre y el abogado de la familia durante décadas. Tras el declive financiero de los Mendoza, se mantuvo alejado. Un distanciamiento que Elena siempre atribuyó a la incomodidad de ver a la familia que antes representaba la cúspide de la sociedad local, reducida a casi la miseria. Ahora, sin embargo, se preguntaba si había más en esa historia. Si los secretos de su abuelo eran tan valiosos como Teodoro insinuaba, ¿cuántas otras personas sabían sobre ellos? Y más importante, ¿quién estaba realmente de su lado? Mientras esperaba, Antonio, Elena decidió explorar más el misterioso mapa. Volviendo a la biblioteca, sacó el pergamino del bolsillo y lo extendió sobre la gran mesa de roble. A la clara luz de la mañana, los detalles eran aún más intrigantes. Lo que inicialmente parecía ser solo un esquema de la casa se revelaba como algo mucho más complejo. Había indicaciones de pasajes que no existían en los planos oficiales, símbolos en lugares específicos y, más curioso, pequeños textos escritos en un lenguaje que Elena no lograba descifrar. Uno de los símbolos llamó su atención particular: una estrella de 5 puntas dentro de un círculo, posicionada exactamente donde quedaba el piso central de la sala. De música. Elena nunca había prestado mucha atención a aquella habitación. Después de la pérdida del piano de cola, vendido para pagar deudas, la sala permaneció prácticamente abandonada. Movida por la curiosidad, se dirigió al lugar. La sala de música ocupaba el ala oeste de la mansión, con ventanas altas que proporcionaban una visión privilegiada de los jardines, ahora descuidados. En el centro de la habitación, una alfombra persa cubría parte del piso. Elena la apartó, revelando un intrincado trabajo de marquetería en el suelo, un patrón circular de maderas diferentes que formaba, sutilmente, el mismo símbolo del mapa, la estrella de 5 puntas. Con el corazón acelerado se arrodilló y pasó los dedos por el contorno de la estrella. Una de las puntas parecía ligeramente elevada en relación a las demás. Elena la presionó y, para su sorpresa, escuchó un clic metálico. El centro del círculo se hundió algunos centímetros, revelando una pequeña cavidad donde reposaba un objeto brillante. Era un medallón de plata, ornamentado con la misma estrella de 5 puntas y pequeñas piedras ámbar alrededor. Elena lo tomó con cuidado, sintiendo el peso sorprendente para su tamaño. Al voltearlo descubrió una inscripción en la parte posterior. La llave no está hecha de metal, sino de luz y sangre. Las mismas palabras de la carta de su madre. La verdadera llave no está hecha de metal. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina. El rompecabezas comenzaba a tener sentido, aunque todavía estaba lejos de comprender el cuadro completo. El sonido de una puerta cerrándose en el piso inferior la hizo levantarse bruscamente. Guardó el medallón en el bolsillo, volvió a colocar la alfombra en su lugar y se dirigió cautelosamente hacia el vestíbulo de entrada. Por la ventana lateral reconoció el auto de Antonio Velázquez. El abogado no había cambiado mucho desde la última vez que Elena lo viera, hace casi 2 años. Los mismos lentes de armazón de caré y el cabello entrecano siempre bien recortado, la postura impecable que reflejaba sus años como oficial militar antes de ingresar a la abogacía. Lo que sorprendió a Elena fue la expresión en su rostro, una mezcla de preocupación y algo que ella solo podría describir como miedo. «Encontraste algo, ¿verdad?»,
fueron las primeras palabras de Antonio sin ningún saludo previo. ¿Cómo tú? Teodoro Álvarez estuvo aquí. No era una pregunta. Y ahora estás buscando respuestas. ¿Sabías sobre los secretos de la casa? Elena preguntó. Directamente, cansada de medias verdades. Antonio suspiró profundamente, pareciendo envejecer 10 años en un instante. Tu padre me hizo jurar que nunca te lo contaría. Él creía que mientras menos supieras, más segura estarías. ¿Segura de qué exactamente? Elena cruzó los brazos, su voz mezclando frustración y determinación. Álvarez no es el primero en venir tras el legado de mi abuelo. Y aparentemente, hasta mi ex prometido estaba involucrado en esto. Rodrigo Castillo. Antonio prácticamente escupió el nombre. Ese muchacho fue apenas uno de los muchos que intentaron acercarse a la familia a lo largo de los años. Tu padre logró alejar a la mayoría de ellos hasta que lo perdió todo en el juego y en los negocios fracasados. Elena completó amargamente. No fue exactamente así, Elena. Antonio negó con la cabeza. Tu padre no perdió la fortuna de la familia por incompetencia o vicios. La gastó deliberadamente. ¿Qué? Elena sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. ¿Por qué haría algo así? Para proteger lo que realmente importaba. Antonio miró significativamente alrededor de la casa. Esta mansión, lo que esconde. Tu padre creía que si la familia perdía su estatus y riqueza, eventualmente los interesados perderían también el interés. Una estrategia arriesgada que funcionó solo parcialmente. ¿Y cuál es ese gran secreto finalmente? Elena cuestionó, su paciencia agotándose. ¿Qué encontró mi abuelo que vale todo este misterio? Todas estas personas dispuestas a cualquier cosa para poner sus manos en ello. Antonio caminó hasta la ventana, observando el exterior como si verificara si estaban siendo observados. Cuando volvió a hablar, su voz era casi un susurro. Tu abuelo, Augusto Mendoza, no construyó su fortuna solo con las fábricas textiles. Eso fue una fachada conveniente. El verdadero inicio de todo fue lo que descubrió durante la construcción de esta casa, en 1932. Algo que cambió no solo el destino de tu familia, sino que podría cambiar el destino de muchos si cayera en manos equivocadas. ¿Y qué sería? Las palabras de Elena fueron interrumpidas por el sonido estridente del timbre. Antonio hizo un gesto rápido para que permaneciera en silencio y se acercó cautelosamente a la puerta. A través del vidrio esmerilado, Elena vislumbró la silueta de una mujer. ¿Algún problema?, preguntó en voz baja. No invitaste a nadie más, ¿verdad? Antonio respondió con otra pregunta, su mano moviéndose instintivamente hacia dentro de su saco. Elena negó con la cabeza, sintiendo un escalofrío de aprensión. El misterio que rodeaba la casa de los Mendoza parecía atraer a las personas, como polillas a la luz, y no lograba distinguir entre aliados y enemigos. Quien fuera que estuviera en su puerta ahora, traía consigo una pieza más del rompecabezas, o representaba una amenaza más para el frágil entendimiento que Elena comenzaba a formar sobre su propio legado. El timbre sonó nuevamente, más insistente esta vez, mientras el reloj de la sala marcaba las 9. El tiempo se estaba agotando. No abras, susurró Antonio, posicionándose protectoramente entre Elena y la puerta. Puede ser una trampa. El timbre sonó por tercera vez, seguido de golpes firmes en la madera maciza. Elena, sé que estás ahí dentro. Necesito hablar contigo urgentemente. La voz femenina del otro lado de la puerta hizo que Elena frunciera el ceño en reconocimiento. Es Luisa Prado, murmuró a Antonio, la periodista del diario de Cedro Dorado. Un motivo más para no abrir, Antonio respondió secamente. Lo último que necesitamos es a la prensa husmeando en esta historia. Elena dudó. Luisa no era solo una periodista cualquiera. Habían sido compañeras en la universidad, antes de que los problemas financieros forzaran a Elena a abandonar la carrera de arquitectura. Durante años, Luisa intentó mantener contacto, pero Elena, avergonzada por la decadencia de su familia, se alejó gradualmente de todos sus antiguos amigos. Elena, por favor. La voz de Luisa sonó nuevamente,
ahora más baja y urgente. Es sobre Rodrigo. Está volviendo al pueblo, y no viene solo. El nombre del ex prometido fue como un gatillo. Elena apartó a Antonio y abrió la puerta, revelando a Luisa Prado en su característico atuendo de trabajo. Pantalones de vestir oscuros, camisa blanca y el inseparable saco rojo que se había convertido en su marca registrada en las columnas sociales de Cedro Dorado. «Tienes 2 minutos», declaró Elena fríamente, impidiéndola. «Entrada de la periodista». «Necesitamos hablar en privado», insistió Luisa, lanzando una mirada desconfiada a Antonio. «Lo que tengo que decirte no es para oídos ajenos». «El doctor Velázquez es abogado de la familia», replicó Elena. «Cualquier cosa que necesites decirme puede ser dicha en su presencia». Luisa se mordió el labio inferior, claramente incómoda, pero la urgencia de su misión pareció superar sus reservas. Rodrigo está volviendo a Cedro Dorado esta tarde, acompañado de inversionistas extranjeros. Se hospedaron en el Gran Hotel bajo nombres falsos, pero tengo mis fuentes. Bajó la voz. «Elena, están hablando sobre una adquisición histórica que cambiará el rumbo del pueblo», y mencionaron específicamente el apellido Mendoza. Elena intercambió una mirada significativa con Antonio antes de finalmente abrir paso para que Luisa entrara. Mientras cerraba la puerta, notó un auto oscuro estacionado del otro lado de la calle, casi oculto por la vegetación. Sintió un escalofrío recorrer su espina. ¿Estarían siendo observados? ¿Cómo descubriste esto? Antonio cuestionó en cuanto llegaron a la biblioteca, el lugar más reservado de la casa. «Soy periodista, doctor». Luisa respondió con una sonrisa irónica. «Y una buena periodista protege sus fuentes». «No estamos jugando aquí». Elena intervino, su voz temblorosa traicionando su aparente calma. «Si lo que dices es verdad, necesito saber exactamente qué está sucediendo». Luisa estudió el rostro de la antigua amiga por un momento antes de ceder. «Trabajo en la recepción del Gran Hotel por las noches para complementar mis ingresos en el periódico. Anoche recibí una llamada de un hombre con acento extranjero, reservando la suite presidencial para un grupo que llegaría hoy. Mencionó el nombre Consorcio Fénix. Hizo una pausa dramática. El mismo grupo para el cual Rodrigo comenzó a trabajar después de dejar Cedro Dorado. Consorcio Fénix». Antonio palideció visiblemente, apoyándose en la mesa como si sus piernas se hubieran debilitado. «¿Los conoces?», Elena preguntó alarmada por la reacción del abogado. «Tu padre los mencionó algunas veces», respondió vagamente. «Una organización internacional, poderosa y sin escrúpulos, especializada en adquirir propiedades históricas por toda América Latina». «¿Para preservación?», preguntó Elena, aunque ya sospechaba la respuesta. «Para explotación», Antonio corrigió. «No les interesa el valor arquitectónico o cultural, sino lo que puede estar escondido en esas propiedades. Tesoros, artefactos históricos, cualquier cosa que pueda ser vendida en el mercado negro internacional». «¿Cómo se sabe tanto sobre ellos?», Luisa preguntó, su instinto periodístico agudizado. «Porque ya intentaron comprar esta casa antes», Elena respondió súbitamente, recordando conversaciones que escuchó entre su padre y Antonio años atrás. «Fue cuando mi padre comenzó a vender los bienes de la familia, ¿no es así? Para hacer la propiedad menos atractiva, hacer parecer que no había nada de valor aquí». Antonio asintió lentamente. «Tu padre creía que si la familia parecía en bancarrota, el interés por el secreto disminuiría. Fue una estrategia desesperada. Y claramente no funcionó». Elena concluyó amargamente. «Primero Teodoro Álvarez y ahora el Consorcio Fénix. Lo que sea que esté escondido en esta casa, mucha gente poderosa está dispuesta a cualquier cosa para obtenerlo». «¿Y qué exactamente está escondido aquí?». Luisa no pudo contener su curiosidad periodística. Elena dudó. ¿Podría confiar en Luisa? La periodista había traído información valiosa, pero sus intenciones permanecían oscuras. Por otro lado, ella necesitaba aliados y el tiempo se estaba agotando. «No estoy segura», Elena finalmente respondió, decidiendo revelar solo parte de la verdad. «Aparentemente mi abuelo encontró algo de gran valor durante la construcción de esta casa, algo que escondió en un sistema de pasajes secretos, un laberinto,
completó Antonio. Augusto Mendoza transformó la propia casa en un complejo sistema de protección. De acuerdo con lo que tu padre me contó, solo alguien con sangre de los Mendoza podría navegar con seguridad por él. Luisa abrió los ojos como platos, claramente fascinada. Esto daría un reportaje increíble. La mansión misteriosa de cedro dorado, un tesoro escondido durante décadas, disputado por organizaciones internacionales. Ni lo pienses, Elena la cortó secamente. Si publicas cualquier cosa sobre esto, estarás poniendo nuestras vidas en riesgo. La sonrisa de Luisa desapareció, sustituida por una expresión de preocupación genuina. Perdón, de formación profesional, suspiró. Pero Elena, necesitas entender la gravedad de la situación. Si el consorcio Fénix está involucrado, no estamos hablando solo de negociaciones agresivas. Esta gente es realmente peligrosa. Y Rodrigo está trabajando para ellos, Elena completó, sintiendo una opresión en el pecho al pensar en el hombre que alguna vez amó. Todo tiene sentido ahora. El interés, repentino por la historia de mi familia, las preguntas sobre la casa, la insistencia en conocer cada habitación. Estaba mapeando el lugar. Antonio concluyó. Probablemente ya sabía sobre el secreto incluso antes de conocerte. La dura realidad golpeó a Elena como un golpe físico. Su relación entera había sido una farsa, una elaborada operación de reconocimiento. Cada momento de intimidad, cada declaración de amor, todo calculado para obtener información sobre el secreto de los Mendoza. No tenemos mucho tiempo, declaró, forzándose a tragar el dolor y la rabia. Teodoro Álvarez estará aquí, en menos de una hora, y si el consorcio Fénix realmente llega esta tarde, necesitamos encontrar lo que están buscando antes que ellos, completó Luisa, un brillo de determinación en sus ojos, y entonces decidir qué hacer con eso. Elena dudó nuevamente, considerando si debería revelar los descubrimientos que había hecho aquella mañana. Decidió que no tenía opción, necesitaba ayuda para descifrar el misterio a tiempo. Encontré esto. Sacó el mapa y el medallón del bolsillo colocándolos sobre la mesa, y también el diario de mi abuelo. Antonio examinó los objetos con admiración reverente, como si estuviera ante reliquias sagradas. Entonces es verdad, murmuró. Tu padre siempre dijo que Augusto dejó pistas para sus descendientes. Luisa se inclinó sobre el mapa, sus ojos periodísticos captando detalles que los otros podrían haber perdido. Estos símbolos no son aleatorios, parecen formar una especie de narrativa, señaló una secuencia de marcas, como si indicaran un orden específico a seguir. La llave no está hecha de metal, sino de luz y sangre, Elena recitó, girando el medallón entre sus dedos. Tanto mi madre como mi abuelo mencionaron esto. Los ojos ámbar, Antonio exclamó súbitamente. Claro, el rasgo más distintivo de los Mendoza, la luz a través del ámbar y la sangre de la familia. El medallón tiene piedras ámbar incrustadas, observó Elena, examinando el objeto con nueva atención. Si la luz pasa a través de ellas, necesitamos sol directo, Luisa concluyó, mirando el reloj. Son casi las 9:30. Tenemos que descubrir esto antes de que Álvarez llegue. Elena los guió hasta la sala de música, donde la luz de la mañana entraba abundantemente por las ventanas altas. Se posicionó en el centro de la habitación, exactamente sobre el símbolo de la estrella que la alfombra ahora cubría nuevamente. Aquí, dijo levantando el medallón contra la luz que entraba por la ventana. El efecto fue inmediato y espectacular. Las piedras ámbar refractaron la luz solar, proyectando un patrón complejo en las paredes de la sala. Puntos luminosos bailaban por el ambiente, eventualmente convergiendo en un lugar específico. Un panel decorativo en la pared. ¡Allí! Luisa señaló emocionada. Elena se acercó al panel, que mostraba una escena pastoral típica del interior de México. Al examinar más de cerca, notó que los ojos del pastor central en el grabado estaban hechos de pequeñas piedras ámbar, similares a las del medallón. Ojos ámbar, murmuró, presionando suavemente la figura. Con un suave clic mecánico,
El panel se deslizó hacia un lado, revelando un pasaje estrecho y oscuro. El inicio del laberinto. Antonio susurró, una mezcla de admiración y aprensión en su voz. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina. Después de años viviendo en aquella casa, descubría que sus secretos eran mucho más profundos de lo que jamás imaginó. ¿Cuántos otros pasajes ocultos existirían detrás de las paredes familiares? ¿Qué más habría escondido su abuelo en las entrañas de la mansión? «Necesitamos linternas», declaró asumiendo naturalmente el liderazgo. Mientras Antonio buscaba linternas en el armario de herramientas, Luisa estudiaba el mapa con intensidad. «Elena, mira esto», llamó la periodista. «Si estoy interpretando correctamente, este no es solo un mapa de la casa, sino una guía para el laberinto. Cada símbolo parece indicar un tipo específico de desafío o mecanismo». ¿Desafíos? Elena frunció el ceño. «Tu abuelo no construyó solo pasajes secretos», Luisa explicó, su entusiasmo creciendo. «Creó un sistema de protección elaborado, algo que solo alguien con conocimiento de la familia podría navegar con seguridad. Como una prueba de legitimidad», concluyó Elena recordando fragmentos del diario, «para garantizar que solo un verdadero Mendoza pudiera alcanzar lo que él escondió». Antonio volvió con 3 linternas y una expresión grave. «Tenemos un problema. Hay un auto estacionado en la entrada. Teodoro Álvarez llegó más temprano». «¡Diablos!». Elena consultó el reloj. Aún faltaban 20 minutos para la hora acordada. «Está jugando sucio. Probablemente se dio cuenta de que nos estamos moviendo». Antonio analizó. «Necesitamos dividir fuerzas. Alguien tiene que distraerlo. Mientras investigamos el pasaje». «Yo lo haré», se ofreció Luisa, ajustando su saco rojo. «Soy periodista. Inventar historias es mi especialidad». «¿Estás segura?». Elena vaciló. «No sabemos cuán peligroso puede ser». «Estaré en la casa, con ustedes cerca», aseguró Luisa. «Además, si me ve aquí, tendrá que ser cauteloso. Una periodista desaparecida llamaría mucha atención». El plan rápidamente tomó forma. Luisa recibiría a Teodoro y lo mantendría ocupado en la sala principal, fingiendo estar haciendo un reportaje sobre mansiones históricas de la región. Mientras tanto, Elena y Antonio explorarían el pasaje secreto, siguiendo las orientaciones del mapa. «1 hora», determinó Elena. «Si no volvemos en 1 hora, sal de la casa y llama a la policía». Luisa asintió, su rostro normalmente alegre ahora serio y determinado. «Tengan cuidado». «¿Y Elena?», vaciló brevemente. «Perdón por haberme alejado cuando tu familia pasó por dificultades. Fui una pésima amiga». «Ahora no es momento para eso», Elena respondió, pero su tono se suavizó. «Podemos ajustar cuentas después, de resolver este misterio». El timbre sonó resonando por la casa como un aviso sombrío. Luisa respiró profundo, ajustó una vez más su saco y se dirigió a recibir al visitante indeseado. Elena y Antonio, por su parte, encendieron las linternas y entraron al pasaje oscuro, cerrando el panel tras ellos. El corredor era estrecho, con paredes de piedra húmeda y un techo bajo que forzaba a Antonio a caminar ligeramente encorvado. El aire era frío y estancado, con un leve olor a humedad y antigüedad. Sus linternas proyectaban sombras danzantes que parecían cobrar vida propia en el ambiente claustrofóbico. «¿Cómo construyó mi abuelo todo esto sin que nadie lo notara?», Elena murmuró, tocando las paredes de piedra meticulosamente asentadas. «Augusto era conocido por traer trabajadores extranjeros», Antonio explicó mientras avanzaban cautelosamente. «Personas sin conexiones locales que no hablaban español». Después de que la obra principal terminó, corrieron rumores de que mantuvo a algunos de ellos durante años, trabajando en proyectos secretos dentro de la propiedad. ¿Y nadie consideró eso extraño? En aquella época, el poder de los 1900 Mendoza era absoluto en Cedro Dorado. Antonio respondió. Nadie cuestionaba sus excentricidades. El corredor hacía una curva cerrada a la derecha, y pronto se encontraron con una bifurcación. 3 caminos idénticos se abrían frente a ellos, sin ninguna indicación de cuál deberían seguir.
El mapa, Elena murmuró, desdoblándolo cuidadosamente. Bajo la luz de la linterna, estudió los símbolos. Aquí, este símbolo de 3 líneas debe representar esta bifurcación, y la línea central está marcada con un pequeño ámbar. El camino del medio, entonces, concluyó Antonio. Elena dudó, reexaminando el mapa. No, sería demasiado obvio. Mi abuelo no lo facilitaría tanto. Levantó el medallón, dejando que la luz de la linterna atravesara las piedras ámbar. Un patrón surgió en la pared adyacente al corredor de la izquierda, una pequeña estrella, casi imperceptible, tallada en la piedra. Por aquí. A medida que avanzaban por el laberinto, Elena sentía una extraña familiaridad crecer dentro de ella, como si su cuerpo reconociera el camino, aunque su mente consciente no lo conociera. La sangre de los Mendoza parecía resonar con las piedras ancestrales, guiando sus pasos a través de los enigmas diseñados por su abuelo. Después de varios minutos de caminata, llegaron a una pequeña cámara circular. En el centro, un pedestal de piedra sostenía una cuenca poco profunda, vacía. En las paredes alrededor, tallas intrincadas formaban una narrativa visual. Escenas de la fundación de Cedro Dorado, la llegada de los primeros Mendoza a la región, la construcción de las fábricas y, finalmente, la mansión siendo erigida. «Es una historia en piedra», murmuró Elena maravillada. «¿Pero cuál es el siguiente paso?». Antonio cuestionó examinando la sala en busca de otro pasaje. Elena consultó el mapa nuevamente. La cámara estaba claramente marcada con un símbolo que recordaba una gota. «La llave no está hecha de metal, sino de luz y sangre», recitó nuevamente. Miró la cuenca vacía en el pedestal y comprendió. Sangre. Antes de que Antonio pudiera protestar, sacó una pequeña navaja de bolsillo que siempre llevaba, herencia de su padre. Con una determinación tranquila, hizo un pequeño corte en la punta de su dedo índice, permitiendo que algunas gotas de sangre cayeran en la cuenca. Por un momento, nada sucedió. Entonces, como si reaccionara al contacto con la sangre de los Mendoza, la cuenca comenzó a emitir un suave brillo ámbar. El líquido rojo se expandió, transformándose en un patrón complejo que parecía un mapa celeste. Un ruido mecánico llenó la cámara y una sección de la pared se deslizó hacia un lado revelando un nuevo pasaje. «Impresionante», Antonio murmuró, claramente perturbado por la demostración de ingenio de Augusto Mendoza. «Tu abuelo era un genio». «O un loco», Elena respondió vendando rápidamente su dedo con un pañuelo. «¿Qué tipo de hombre transforma su propia casa?». «En un laberinto protegido por sangre. El tipo que tiene algo extraordinario para proteger», Antonio respondió sombrío. Continuaron por el nuevo pasaje, descendiendo por una escalera en espiral que parecía sumergirse en las profundidades de la tierra. Elena calculó que ya debían estar bien por debajo del nivel de la casa principal, tal vez incluso bajo los jardines. La escalera terminaba en otra cámara, mucho mayor que la primera. Esta, sin embargo, no estaba vacía. En el centro, sobre un pedestal de mármol, reposaba un objeto cubierto por un paño de terciopelo descolorido por el tiempo. Elena sintió su corazón acelerarse. Finalmente, estaban ante el secreto que su abuelo había protegido tan celosamente, el tesoro que tantos buscaban. Con manos temblorosas, se acercó al pedestal. Antes de tocar el objeto cubierto, notó una inscripción en la base de mármol. «Mi sangre confío el destino del mundo. Que la sabiduría guíe tus elecciones». Elena respiró profundo y retiró el terciopelo, revelando lo que había estado escondido durante tantas décadas. Antonio jadeó, retrocediendo involuntariamente. «Un paso, Dios mío», murmuró. Entonces los rumores eran verdaderos. Elena permaneció en silencio, contemplando el descubrimiento con una mezcla de fascinación y terror. Ahora comprendía por qué tantos estaban dispuestos a cualquier cosa para encontrar el secreto de los Mendoza, y comprendía también por qué su abuelo había creado un laberinto tan elaborado para protegerlo. Pues lo que reposaba sobre el pedestal no era un tesoro convencional de oro o joyas.
Era algo infinitamente más valioso y peligroso. Un ruido distante interrumpió sus pensamientos, sonidos de lucha, amortiguados por la distancia y las gruesas paredes de piedra, pero inconfundibles. «Luisa», Elena murmuró, súbitamente, alarmada. «Algo está sucediendo allá arriba. Necesitamos volver», Antonio declaró dirigiéndose ya hacia la escalera. «¡Espera!». Elena miró nuevamente el objeto en el pedestal. «No podemos dejarlo aquí. ¿Es esto lo que ellos quieren?». Rápidamente cubrió nuevamente el objeto con el terciopelo y lo tomó en sus manos. Era sorprendentemente ligero para algo que cargaba tanto peso histórico. «¿Estás segura de esto?», Antonio cuestionó, su rostro pálido de preocupación. «Tu abuelo lo mantuvo escondido por una razón, y ahora es mi responsabilidad», Elena respondió con firmeza. «No dejaré que caiga en las manos equivocadas». Con la preciosa carga segura contra su pecho, Elena siguió a Antonio de vuelta por el laberinto, guiada por el mapa y el medallón. Los sonidos de confrontación se volvían más claros a medida que se aproximaban a la salida. ¿Qué habrá sucedido con Luisa? ¿Teodoro habría descubierto su plan? ¿O sería algo peor? Tal vez el consorcio Fénix habría llegado más temprano de lo esperado. Elena apresuró el paso, sintiendo que el tiempo se estaba agotando rápidamente. El verdadero juego apenas comenzaba, y ahora ella cargaba en sus brazos el premio que todos deseaban, un premio que podría cambiar el curso de la historia si las palabras de su abuelo eran correctas. A medida que se aproximaban al panel que daba acceso a la sala de música, la urgencia de Elena crecía. El objeto en sus brazos parecía pulsar con vida propia, como si respondiera a su ansiedad. Cualesquiera que fueran los desafíos que la aguardaban del otro lado de aquella pared, una cosa era cierta. Después de esta mañana, su vida nunca más sería la misma. Elena y Antonio se detuvieron ante el panel que los separaba de la sala de música, escuchando con atención. Los sonidos de confrontación habían cesado, sustituidos por un silencio aún más perturbador. Elena apretó contra el pecho el objeto envuelto en terciopelo, sintiendo su corazón martillar contra sus costillas. «Puede ser una trampa», susurró Antonio, posicionándose protectoramente frente a ella. «Déjame verificar primero». «No». Elena lo detuvo con firmeza. «Esta es mi casa y mi responsabilidad. Iremos juntos». Con cuidado, presionó el mecanismo de apertura. El panel se deslizó silenciosamente, revelando la sala de música aparentemente vacía. Cautelosamente, emergieron del pasaje secreto, sus ojos recorriendo cada rincón de la habitación en busca de señales de peligro. «Luisa», llamó. Elena en voz baja, pero no obtuvo respuesta. Antonio caminó hasta la puerta, la entreabrió y espió el corredor. «No veo a nadie, pero oigo voces provenientes de la biblioteca». Elena asintió, tomando una decisión rápida. Se movió hasta un armario antiguo en la esquina de la sala, lo abrió y con delicadeza depositó el objeto cubierto en su interior, entre partituras amarillentas e instrumentos musicales silenciados hace mucho tiempo. «Necesitamos descubrir qué sucedió con Luisa», declaró cerrando el armario, «y quién más está en la casa». Moviéndose como sombras, recorrieron el corredor en dirección a la biblioteca. A medida que se aproximaban, las voces se volvían más claras, y una de ellas envió un escalofrío por la espina de Elena. «Rodrigo», murmuró reconociendo instantáneamente el timbre grave que un día le susurró palabras de amor. Antonio hizo un gesto para que permaneciera agachada. Juntos se acercaron a la puerta entreabierta de la biblioteca, posicionándose de modo que pudieran observar el interior sin ser vistos. La escena que se desarrollaba era perturbadora. Luisa estaba sentada en una silla, con las manos atadas a la espalda y un corte en el labio que indicaba resistencia. Frente a ella, Teodoro Álvarez caminaba nerviosamente de un lado a otro, gesticulando mientras hablaba. Y recostado contra el escritorio, con un aire de casual arrogancia que Elena conocía tan bien, estaba Rodrigo Castillo. 3 años no habían cambiado mucho su apariencia. El mismo rostro anguloso y atractivo, los ojos oscuros penetrantes,
la sonrisa que alternaba entre encanto y crueldad. Vestía un traje impecablemente cortado y un reloj obviamente caro brillaba en su muñeca, evidencias del éxito financiero que alcanzara tras abandonar a Elena y a Cedro Dorado, desperdiciando tiempo precioso, decía Teodoro, su voz tensa. El consorcio estará aquí en algunas horas y necesitamos encontrar el artefacto antes de eso. Relájate, Álvarez, Rodrigo respondió con aquella confianza irritante que Elena recordaba bien. Elena está en algún lugar de la casa, probablemente escondida en esos pasajes secretos que el viejo Augusto construyó. Eventualmente tendrá que salir. ¿Y si ya encontró lo que estamos buscando?, cuestionó Teodoro, pasando la mano por su cabello entrecano en un gesto de frustración. Dijiste que ella no sabía sobre los secretos de la casa, pero claramente estabas equivocado. Esa mujer, señaló a Luisa, no estaba aquí por casualidad. Elena siempre fue más lista de lo que aparentaba. Rodrigo comentó con una sonrisa nostálgica que hizo hervir la sangre de Elena. Fue uno de los motivos por los que me acerqué a ella. Sabía que eventualmente descubriría el legado del abuelo. Están perdiendo el tiempo, intervino Luisa desafiante a pesar de la situación. Elena ya no está en la casa. Tan pronto como percibimos sus verdaderas intenciones, señor Álvarez, ella escapó por la parte trasera con lo que sea que estuvieran buscando. La mentira era audaz, y Elena sintió una ola de gratitud por la amiga. Incluso capturada, Luisa continuaba tratando de protegerla. Usted es una pésima mentirosa, señorita Prado, Teodoro respondió fríamente. El sistema de seguridad que instalé discretamente ayer monitorea todas las entradas y salidas. Nadie dejó esta propiedad en las últimas horas. ¿Sistema de seguridad? Rodrigo frunció el ceño. No mencionaste eso antes. Un breve silencio tenso se estableció entre los dos hombres, y Elena percibió con creciente interés que la asociación entre ellos estaba lejos de ser armoniosa. Hay muchas cosas que no mencioné, Teodoro replicó secamente. Así como tú, aparentemente, omitiste detalles importantes sobre el conocimiento de Elena respecto al laberinto. Rodrigo se encogió de hombros, indiferente a la acusación. Los negocios son negocios, Álvarez. Al final lo que importa es quién entrega el artefacto al consorcio. ¿Y quién recibe la recompensa de 20 millones de euros?, completó Teodoro con una sonrisa artificial. No te olvides de esa parte. ¿20 millones? Luisa no logró disimular la sorpresa. ¿Qué tipo de artefacto vale todo eso? Rodrigo intercambió una mirada significativa con Teodoro antes de responder. El tipo que cambia el curso de la historia, querida periodista. El tipo por el que las naciones irían a la guerra para poseer. Elena sintió a Antonio tensarse a su lado. El abogado tomó un pedazo de papel del bolsillo y escribió apresuradamente. Necesitamos ayuda profesional. Voy a buscar refuerzos. Mantente escondida. Antes de que ella pudiera protestar, él se alejó silenciosamente dirigiéndose hacia la parte trasera de la casa. Elena permaneció agachada junto a la puerta, dividida entre seguir a Antonio e intentar ayudar a Luisa. La decisión fue tomada por ella cuando una cuarta persona entró en la biblioteca por la puerta que daba al jardín, una mujer elegante de cabello entrecano que reconoció inmediatamente. Victoria Campos, susurró para sí misma, observando a la historiadora entrar con la autoconfianza de quien conoce bien el ambiente. Álvarez, tenemos problemas, anunció Victoria sin preámbulos. El equipo del consorcio llegó más temprano. Están hospedados en el Gran Hotel y vienen para acá ahora mismo. Cambio de planes. Teodoro palideció visiblemente. Eso es imposible. La reunión estaba marcada para las 17:00. Aparentemente, no confían en ti. Victoria respondió con una sonrisa irónica. Algo relacionado con un intento anterior de negociar independientemente con los propietarios de otra reliquia en Argentina. Malditos, Teodoro murmuró antes de recomponerse. ¿Cuánto tiempo tenemos? 30 minutos, máximo. Victoria miró a Luisa con curiosidad. ¿Quién es ella? Una complicación, respondió Rodrigo aproximándose a la historiadora con familiaridad excesiva. Pero nada con lo que no podamos lidiar, ¿verdad, Victoria?
La sonrisa que intercambiaron envió otro, escalofrío por la espina de Elena. El nivel de traición continuaba expandiéndose. No solo Rodrigo, sino también Victoria Campos, la respetada historiadora en quien todo Cedro Dorado confiaba para preservar el patrimonio histórico de la región. Necesitamos encontrar a Elena ahora, declaró Teodoro su tono urgente. Si el consorcio llega y no tenemos el artefacto, no completaremos el acuerdo, concluyó Victoria secamente. Y todos sabemos lo que sucede con aquellos que decepcionan al consorcio Fénix. Un silencio pesado cayó sobre el grupo, roto apenas por el sonido distante de un trueno. Una tormenta se aproximaba, tanto literal como figurativamente. Elena retrocedió lentamente, su corazón acelerado. Necesitaba un plan. Con Antonio en busca de ayuda y Luisa como rehén, estaba sola. Y ahora, además de Teodoro y Rodrigo, tenía también a Victoria que enfrentar y al misterioso consorcio Fénix en camino. Mientras consideraba sus opciones, un nuevo pensamiento la golpeó. Tal vez podría usar la rivalidad entre Teodoro y Rodrigo a su favor. Claramente, ninguno de ellos confiaba completamente en el otro, y ambos parecían dispuestos a traicionar al socio por la recompensa prometida. Con cuidado, Elena se alejó de la biblioteca y se dirigió a la sala de música. Su plan comenzaba a tomar forma, un plan arriesgado pero posiblemente la única oportunidad de salvar a Luisa y proteger el legado de su abuelo. Al entrar en la sala de música, sin embargo, Elena tuvo una sorpresa desagradable. El armario donde había escondido el artefacto estaba abierto y el objeto había desaparecido. Un leve perfume de jazmín flotaba en el aire, un perfume que ella no reconocía. Había alguien más en la casa, alguien que conocía los secretos del laberinto y sabía exactamente qué buscar. Antes de que pudiera procesar completamente este descubrimiento, Elena oyó pasos aproximándose. Rápidamente, se escondió detrás de una cortina pesada, controlando la respiración mientras observaba a través de una pequeña rendija. Teodoro entró en la sala, seguido por Rodrigo. Ambos parecían tensos, susurrando en un tono urgente. ¿Estás seguro de que vendría aquí?, cuestionó Rodrigo mirando alrededor con desconfianza. «Es lo que el mapa indica», Teodoro respondió, sacando del bolsillo un pedazo de papel que Elena reconoció con alarma. Era una copia del mapa del laberinto. La sala de música es uno de los puntos centrales del sistema. Si ella encontró el artefacto, debe haber pasado por aquí. Rodrigo se aproximó al armario, notó que estaba entreabierto y lo examinó cuidadosamente. «Alguien estuvo aquí recientemente», declaró, volviéndose hacia Teodoro con sospecha. «¿Estás seguro de que no me estás traicionando, Álvarez?» «No seas ridículo», Teodoro replicó, aunque su mirada nerviosa traicionaba algún tipo de culpa. «¿Por qué haría eso cuando estamos tan cerca?» 20 millones de euros son un excelente motivo. Rodrigo sonrió sin humor. Y ambos sabemos que intentaste negociar directamente con los propietarios de aquella reliquia en Buenos Aires, excluyendo al consorcio del trato. Eso fue hace mucho tiempo. Teodoro desvió la mirada. Aprendí mi lección. Estoy seguro que sí. Rodrigo respondió sarcásticamente. Así como estoy seguro de que las cicatrices en tu espalda son un recordatorio diario de ella. Elena observó fascinada la dinámica entre los dos hombres. Era evidente que trabajaban juntos solo por necesidad, no por confianza o lealtad. Esto podría ser útil. «Tenemos que seguir buscando», Teodoro declaró después de un momento tenso. «Tú verifica el piso superior. Yo me quedaré con las habitaciones principales. Y dejarte solo con el artefacto si lo encuentras, ni lo pienses». Rodrigo sonrió maliciosamente. «Vamos juntos». «Como quieras». Teodoro cedió, visiblemente irritado. «Pero no tenemos mucho tiempo antes de que el consorcio llegue». Los dos hombres salieron de la sala, aún intercambiando miradas desconfiadas, dejando a Elena momentáneamente sola, con sus pensamientos agitados. El artefacto había desaparecido. Luisa continuaba como rehén en la biblioteca, y el consorcio Fénix estaba en camino.
La situación se deterioraba rápidamente. Fue entonces cuando Elena notó algo en el suelo, cerca del armario. Un pequeño broche de formato peculiar, representando un eclipse solar. Lo recogió cuidadosamente, examinándolo a la luz que entraba por las ventanas. No era algo que perteneciera a la casa de los Mendoza, de eso estaba segura. Quien fuera que se hubiera llevado el artefacto, había dejado inadvertidamente una pista. Un ruido repentino hizo que Elena volviera a esconderse. La puerta de la sala de música se abrió nuevamente, y Victoria Campos entró, mirando cautelosamente alrededor antes de cerrar la puerta. Tras ella, la historiadora se dirigió directamente al panel que daba acceso al pasaje secreto, activando el mecanismo con la familiaridad de quien lo conocía desde hace mucho tiempo. Elena observó atónita mientras el panel se deslizaba y Victoria desaparecía en el laberinto. ¿Cómo sabía operar el pasaje? ¿Cómo conocía secretos que habían permanecido ocultos incluso para la propia Elena? Actuando por impulso, Elena esperó algunos segundos y siguió a la historiadora, deslizándose silenciosamente dentro del pasaje antes de que el panel se cerrara automáticamente. Sabía que era arriesgado, pero su intuición le decía que Victoria era la clave para desentrañar el misterio final y posiblemente para encontrar el artefacto desaparecido. En la oscuridad del laberinto, Elena avanzó cautelosamente, guiada apenas por la débil luz de la linterna de Victoria a la distancia. Sin su propio medallón o mapa para orientarla, dependía enteramente de seguir a la historiadora sin ser detectada. Después de varios minutos recorriendo corredores sinuosos y descendiendo escaleras en espiral, Elena percibió que se dirigían a un área del laberinto que ella y Antonio no habían explorado. Victoria parecía conocer el camino perfectamente, moviéndose con confianza a través de la oscuridad, como si hubiera recorrido aquella ruta innumerables veces antes. Finalmente, el pasaje desembocó en una cámara circular mayor que aquella donde Elena encontrara el artefacto. Esta sala, diferente de la anterior, estaba iluminada por antiguas lámparas de aceite fijadas en las paredes, creando un ambiente dorado y tremulante. En el centro, una mesa redonda de piedra estaba rodeada por 12 sillas esculpidas, cada una con un símbolo diferente tallado en el respaldo. Y de pie junto a la mesa, manipulando el artefacto que Elena había escondido en la sala de música, estaba una figura que jamás esperaría encontrar allí. «Mamá». El nombre se le escapó como un suspiro incrédulo. Elisa Mendoza se volvió lentamente sin demostrar sorpresa, como si hubiera esperado aquel momento. Su cabello, más entrecano de lo que Elena recordaba, enmarcaba un rostro que combinaba la belleza clásica de los Mendoza con una expresión de determinación férrea. «Elena», respondió simplemente, como si no hubieran pasado 5 años desde su supuesto fallecimiento. Finalmente llegó la hora. «Tú, estás viva», Elena balbuceó sintiendo las piernas debilitarse. «Todo este tiempo». «Fue necesario, querida», Elisa respondió, su tono simultáneamente afectuoso y pragmático. «Algunos sacrificios son inevitables cuando se guarda un secreto como el nuestro». Victoria se aproximó a Elisa con una familiaridad que sugería años de colaboración. «Los otros te están buscando por todas partes», informó, «y el consorcio llegará en cualquier momento». «Entonces debemos apresurarnos», Elisa respondió, volviendo su atención al objeto en sus manos. Elena finalmente logró superar el shock inicial lo suficiente para observar el artefacto que su madre sostenía. Libre del terciopelo que lo cubría, se revelaba como una esfera de cristal aparentemente común, del tamaño de una pelota de tenis, con un núcleo ámbar que parecía pulsar con luz propia. «¿Qué es eso, finalmente?», Elena preguntó aproximándose vacilante. «¿Por qué tantas personas están dispuestas a cualquier cosa para poseerlo?». Elisa y Victoria intercambiaron una mirada significativa antes de que la mayor de las Mendoza respondiera. «Este, hija mía, es el Ojo de Horus, o al menos así lo conocemos. Su verdadero nombre se perdió hace milenios». Elisa elevó la esfera, que centelleó a la luz de las lámparas. «Es uno de los 12 artefactos de la antigüedad, objetos de poder inimaginable que fueron dispersados por el mundo
para evitar que su energía combinada cayera en manos equivocadas. Augusto lo encontró por casualidad durante las excavaciones para los cimientos de esta casa en 1932. Continuó Victoria, su tono profesoral evidenciando su formación de historiadora. Reconoció su valor inmediatamente, no el valor monetario, sino su significado histórico y metafísico. ¿Metafísico?, Helena repitió, incrédula. El ojo de Horus no es solo una reliquia, Helena, explicó Elisa. Es una herramienta, una llave para conocimientos más allá de la comprensión común. Y es por eso que el consorcio Fénix lo quiere tan desesperadamente, completó Victoria. Ellos ya poseen 7 de los 12 artefactos. Con cada nueva adquisición, su poder e influencia crecen exponencialmente. Helena miró de su madre a Victoria, tratando de procesar el torbellino de revelaciones. Su familia había guardado un objeto de poder ancestral durante casi un siglo. Su madre, que creía haber muerto de causa natural hace 5 años, estaba viva y aparentemente involucrada en una especie de sociedad secreta. Y ahora, poderosas fuerzas internacionales convergían hacia su casa en busca de ese misterioso artefacto. No entiendo, Helena negó con la cabeza confusa. Si estás viva y sabías sobre todo esto, ¿por qué me dejaste sola todos estos años? ¿Por qué me permitiste sufrir creyendo que te había perdido mientras nuestra familia se desmoronaba financieramente? El dolor en su voz era palpable, y por un instante, la máscara de determinación de Elisa vaciló, revelando a la madre amorosa que Helena recordaba. Era la única forma de protegerte, querida. Elisa respondió suavemente. Mientras no supieras nada, estarías segura. Mientras el mundo creyera que yo estaba muerta, no me buscarían para llegar hasta el artefacto. ¿Y qué hay de mi padre?, Helena cuestionó, las piezas finalmente encajando. No perdió nuestra fortuna en juegos, ¿verdad? Era todo parte del plan. Tu padre fue un hombre extraordinario, confirmó Elisa. Sacrificó todo, riqueza, reputación, incluso la oportunidad de ver crecer a su única hija, para mantener el legado de los Mendoza protegido. Escenificó su propia ruina financiera para alejar la atención del verdadero tesoro de la familia. Helena trató de absorber todo aquello. Su vida entera había sido construida sobre secretos y sacrificios de los que nunca supo. Durante años, cargó vergüenza por la supuesta irresponsabilidad de su padre, resentimiento por el abandono de su madre y determinación en rescatar la dignidad del apellido Mendoza. Y ahora descubría que todo había sido parte de un elaborado plan para proteger un artefacto antiguo y misterioso. ¿Y Rodrigo?, preguntó, sintiendo la antigua herida reabrirse. ¿Estuvo involucrado desde el principio? ¿Nuestra relación fue solo una misión para él? Elisa vaciló y fue Victoria quien respondió. Rodrigo Castillo fue reclutado por el consorcio Fénix hace 8 años, específicamente para acercarse a tu familia y descubrir el paradero del ojo de Horus. No sabía exactamente qué buscaba, solo que estaba escondido en la mansión de los Mendoza. Entonces nada fue real, Helena murmuró sintiendo una extraña mezcla de dolor y alivio por la confirmación. Absolutamente nada. No subestimes tu propia fuerza, Helena. Victoria continuó sorprendentemente gentil. Rodrigo puede haber iniciado la relación por órdenes del consorcio, pero sabemos que eventualmente sus sentimientos se volvieron genuinos. Fue por eso que desapareció tan abruptamente, sin llevarse ninguna información valiosa sobre el laberinto. Eligió alejarse en vez de traicionarte completamente. Helena no sabía si aquella información hacía todo mejor o peor. De cualquier forma, no había tiempo para analizar heridas emocionales antiguas. El presente exigía acción inmediata. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos?, preguntó asumiendo instintivamente la postura práctica que siempre fuera su marca. Teodoro y Rodrigo están allá arriba, Luisa está como rehén, y el consorcio Fénix llegará en cualquier momento. Ahora, hija mía, Elisa respondió, extendiendo el ojo de Horus hacia Helena, asumes tu lugar como guardiana del legado de los Mendoza. Helena miró el artefacto centelleante, sintiendo un extraño reconocimiento emanar de su núcleo ámbar, como si la esfera respondiera a su presencia.
Los famosos ojos ámbar de los Mendoza y el núcleo dorado del artefacto parecían vibrar en la misma frecuencia ancestral. ¿Por qué yo?, preguntó, aunque ya sospechaba la respuesta. «Porque es tu destino», respondió Elisa solemnemente. «Porque eres la última del linaje directo de Augusto Mendoza. Y porque tú, a diferencia de mí o de tu padre, posees la combinación perfecta de astucia y compasión necesarias para proteger el artefacto en los tiempos que vendrán». Un estruendo distante reverberó a través de las paredes de piedra. Sonaba como la puerta principal de la mansión siendo derribada. «Han llegado», anunció Victoria súbitamente alerta. «El consorcio está aquí». Elisa se movió rápidamente hasta una de las sillas alrededor de la mesa redonda, aquella con el símbolo de un ojo tallado en el respaldo, y presionó algo en la base. Un compartimento secreto se abrió en el asiento. «Guarda el artefacto aquí, Elena», instruyó. «Este es uno de los 12 escondites que Augusto preparó dentro del laberinto. Es temporal, pero nos dará tiempo para lidiar con nuestros invitados». Elena dudó, sintiendo el peso de la responsabilidad. ¿Y si no logramos detenerlos? «Los Mendoza guardan este secreto desde hace casi un siglo», respondió Elisa con una sonrisa confiada. «No será hoy cuando fallemos». Mientras depositaba el ojo de Horus en el compartimento secreto, Elena percibió que su vida había cambiado irrevocablemente. El legado que heredaba era mucho mayor que una mansión en ruinas o un apellido familiar otrora prestigioso. Era una misión que trascendía generaciones, un compromiso con algo que apenas comenzaba a comprender. Voces resonaron por los corredores del laberinto, algunas familiares, otras desconocidas. La confrontación final se aproximaba. «Estoy lista», declaró Elena, enderezando los hombros con una determinación renovada. Elisa y Victoria intercambiaron miradas de aprobación. La nueva, guardiana de los Mendoza, había aceptado su destino, justo a tiempo para enfrentar la mayor amenaza que el legado familiar jamás había conocido. El consorcio Fénix había llegado a Cedro Dorado, y la batalla por el ojo de Horus estaba a punto de comenzar. El aire en el laberinto subterráneo de la mansión Mendoza se cargaba de tensión. Elena, su madre Elisa y la historiadora Victoria permanecían en silencio, escuchando atentamente las voces y pasos que resonaban por los corredores de piedra. El ojo de Horus estaba temporalmente seguro en el compartimento secreto, pero todas sabían que era solo cuestión de tiempo hasta que los invasores encontraran la cámara central. «Necesitamos un plan», susurró Elena, su mente trabajando frenéticamente. «¿Cuántas personas envía normalmente el consorcio?» «Un equipo de extracción estándar, 4 operativos entrenados, más el representante oficial», respondió Victoria con la precisión de quien conocía bien los procedimientos. «Sumados a Teodoro y Rodrigo. Y necesitamos rescatar a Luisa», añadió Elena, recordando a la amiga a un rehén en la biblioteca. Elisa asintió, dirigiéndose a una de las paredes de la cámara circular. Presionó 3 puntos específicos, en secuencia, revelando un pequeño nicho donde reposaban 3 dispositivos semejantes a relojes antiguos. «Comunicadores», explicó entregando uno a cada una. «Desarrollados para los guardianes. Funcionan a través de las frecuencias generadas por el propio laberinto». Elena ajustó el extraño aparato en su muñeca, impresionada con el nivel de preparación que existía tras la fachada de decadencia de los Mendoza. «Vamos a separarnos», decidió Elisa. «Victoria, usa el pasaje este para llegar a la biblioteca y libera a la periodista. Elena y yo crearemos una distracción». «¿Qué tipo de distracción?», preguntó Elena insegura. Una sonrisa enigmática surgió en los labios de Elisa. «El laberinto fue construido con más de un propósito, hija, no solo para proteger el artefacto, sino también para confundir y desorientar a aquellos que no son bienvenidos». Retiró del bolsillo un pequeño dispositivo con un único botón. «Esto activará el sistema de defensa secundario». Augusto era un hombre adelantado a su tiempo. ¿Sistema de defensa? Elena arqueó las cejas, sorprendida por una revelación más.
Nada letal, garantizó Elisa, pero extremadamente eficaz. Un estruendo distante, seguido por una exclamación de victoria, indicó que los invasores habían descubierto una de las entradas del laberinto. «Es hora», declaró Elisa, su expresión volviéndose seria. «Victoria, ve, Elena, conmigo». La historiadora desapareció rápidamente por un pasaje lateral, mientras madre e hija siguieron por otro corredor. Elena se sintió extrañamente calmada, ahora que la confrontación era inminente. Después de años creyendo ser la última de los Mendoza, cargando sola el peso de un legado en ruinas, se descubría parte de algo mayor, conectada a una tradición, tan de guardianes que se remontaba a su abuelo. «¿Por qué nunca me lo contaron?», preguntó mientras avanzaban por el corredor estrecho. «¿Por qué tanto secreto, incluso dentro de la familia?» «Protección compartimentada», respondió Elisa sin reducir el paso. Cuanto menos supiera cada persona, menos podría revelar si era capturada. «Tu padre sabía solo sobre el laberinto, pero no sobre el ojo de Horus. Yo conocía el artefacto, pero no todos los pasajes. Solo Augusto conocía el sistema completo. Y fingiste tu muerte durante 5 años. Fue la decisión más difícil de mi vida». Elisa respondió, su voz finalmente traicionando emoción. «Pero el consorcio se estaba acercando. Necesitábamos crear capas adicionales de protección». Alcanzaron una pequeña cámara con 4 salidas diferentes. Elisa consultó algo en su comunicador antes de elegir el camino de la derecha. «Estamos casi en posición», informó. «Esta sección del laberinto queda directamente bajo el vestíbulo de entrada. Podremos monitorear sus movimientos». Elena asintió, intentando orientarse mentalmente en el complejo sistema de túneles. Ya no oía más voces o pasos, lo que era aún más perturbador que el ruido anterior. El comunicador en su muñeca vibró suavemente. La voz de Victoria sonó baja y urgente. «Equipo del consorcio confirmado. 4 operativos armados, más el representante, un hombre llamado Steiner. Teodoro y Rodrigo están con ellos, aparentemente cooperando, pero tensos. La periodista aún está en la biblioteca, vigilada por uno de los operativos». «Entendido», respondió Elisa. «Mantén posición hasta mi señal». Elena miró a su madre, admirando su calma en medio de la crisis. ¿Cuántas situaciones similares habría enfrentado Elisa durante años como guardiana secreta? «¿Qué hace exactamente el ojo de Horus?», preguntó Elena, aprovechando estos últimos momentos de relativa calma. Elisa dudó brevemente. «En términos simples, es un amplificador y catalizador de energía», explicó. «En términos menos simples, es un portal para conocimientos que la humanidad no está lista para poseer. En las manos correctas, como las de los guardianes, permanece inerte, protegido. En las manos equivocadas, como las del consorcio Fénix». «Exactamente. Ellos creen que con los 12 artefactos reunidos alcanzarán poder ilimitado. Lo que no comprenden es que los artefactos fueron separados por una razón. Juntos crean una inestabilidad imposible de controlar». Un ruido encima de ellas interrumpió la conversación. Pasos en el vestíbulo de entrada, voces amortiguadas discutiendo direcciones. A través de pequeñas aberturas en la estructura, estratégicamente posicionadas para vigilancia, Elena logró vislumbrar a los invasores. 4 hombres en trajes oscuros, con posturas que delataban entrenamiento militar, rodeaban a un hombre mayor de cabello blanco impecablemente peinado y traje gris elegante. Elena supuso, debía ser Steiner, el representante del consorcio. Teodoro y Rodrigo permanecían ligeramente apartados, sus rostros tensos revelando la precaria naturaleza de su asociación con el grupo. «Álvarez, su incompetencia es impresionante». La voz de Steiner era fría, con un leve acento germánico. «Semanas de preparación, y ni siquiera logró localizar el artefacto antes de nuestra llegada. Hubo complicaciones inesperadas», se defendió Teodoro, visiblemente intimidado. «La señorita Mendoza parece saber más sobre el laberinto de lo que anticipamos». «Excusas», cortó Steiner secamente. «El consorcio no tolera fallos. Señor Castillo,
Presumo que su familiaridad previa con la propietaria puede ser más útil en este momento. Rodrigo se adelantó, exhibiendo aquella confianza que Elena conociera tan bien. Elena es inteligente pero sentimental. Si la encontramos, puedo persuadirla a cooperar. Elisa tocó el brazo de Elena, notando su tensión al escuchar las palabras de Rodrigo. «No dejes que te afecte», murmuró. «Hombres como él solo conocen la manipulación como forma de conexión». Elena asintió, agradecida por la comprensión materna que tanto le había hecho falta en los últimos años. El comunicador vibró nuevamente. Victoria informando que había logrado localizar a Luisa y estaba lista para liberarla a la señal convenida. «Es hora», declaró Elisa levantando el pequeño dispositivo. «Cuando active esto, el laberinto iniciará una secuencia de cambios estructurales. Pasajes se abrirán y cerrarán automáticamente, separando al grupo. Nuestra ventana de oportunidad será de apenas algunos minutos». «¿Qué debo hacer?», preguntó Elena. «Vuelve a la cámara central, protege el artefacto. Yo conduciré a Steiner lejos, hacia el laberinto inferior. Victoria liberará a tu amiga y ustedes tres encontrarán la salida a través del pasaje norte que lleva al jardín trasero. Allí, si todo sale como planeado, Antonio estará esperando con refuerzos». Elena dudó, renuente a separarse de la madre que acababa de reencontrar. «¿Y qué hay de ti?». Elisa sonrió, tocando el rostro de su hija con cariño. «Soy una Mendoza. Conozco mi deber». Antes de que Elena pudiera protestar, Elisa presionó el botón. Un mecanismo antiguo casi imperceptible comenzó a vibrar en las paredes del laberinto. Piedra se movió contra piedra con un gemido bajo y, súbitamente, el suelo, bajo los pies del grupo en el vestíbulo de entrada, se abrió, formando una rampa empinada que los llevó a los túneles inferiores entre gritos de sorpresa. «Ahora». Elisa empujó a Elena hacia el corredor que conducía a la cámara central. «Ve». Elena corrió, el corazón acelerado, mientras el laberinto se transformaba a su alrededor. Paredes se deslizaban, corredores cambiaban de dirección, y lo que antes era un pasaje bloqueado, ahora se abría invitadoramente. Décadas atrás, su abuelo había creado una maravilla de ingeniería escondida dentro de una mansión aparentemente común, protegiendo un secreto que trascendía generaciones. Alcanzó la cámara circular en el momento en que Victoria y Luisa entraban por otro pasaje. La periodista parecía alterada pero ilesa, sus ojos abiertos de par en par ante la magnitud del descubrimiento. «Elena», exclamó Luisa abrazando brevemente a su amiga, «tu madre está viva y esta casa es increíble». «No hay tiempo para explicaciones», intervino Victoria. «Necesitamos recuperar el artefacto y dirigirnos al punto de extracción». Elena asintió, dirigiéndose rápidamente a la silla con el símbolo del ojo. Activó el mecanismo, abrió el compartimento secreto y vacío. El ojo de Horus había desaparecido. «Imposible», murmuró Victoria palideciendo. «Nadie además de nosotras conoce este escondite». Un lento aplauso resonó por la cámara. Las tres mujeres se giraron abruptamente. Rodrigo Castillo emergió de uno de los pasajes, sosteniendo el artefacto centelleante en una de sus manos. Su sonrisa arrogante contrastaba con algo inesperado en sus ojos, una tristeza genuina cuando su mirada encontró la de Elena. «Siempre subestimaron mi inteligencia», dijo, «incluso después de 3 años trabajando para él. Consorcio. Aún me tratan como un simple peón». Elevó el ojo de Horus, que pulsaba con una luz ámbar más intensa ahora. «Con esto, finalmente, tendré el respeto que merezco». «Rodrigo, no entiendes lo que estás sosteniendo». Elena dio un paso cauteloso en su dirección. «No es solo un objeto valioso, es peligroso en manos equivocadas». «En manos equivocadas», repitió lentamente. «Como las del consorcio, que planea usarlo para influenciar gobiernos y mercados globales, o como las de tu familia, que lo mantuvo escondido durante décadas sin realizar su verdadero potencial». «El verdadero potencial del artefacto no es para ser usado, sino protegido», intervino Victoria. «Los 12 artefactos fueron separados para evitar catástrofes».
Rodrigo rió amargamente. Historias para asustar a niños. Este objeto es ciencia antigua, no magia, y pretendo descubrir exactamente cómo funciona. Un temblor repentino sacudió la cámara. Polvo y pequeños fragmentos de piedra comenzaron a caer del techo. El sistema de defensa está desestabilizando la estructura, alertó Victoria. Este lugar entero se derrumbará si no salimos pronto. Ven con nosotras, Rodrigo, ofreció Elena, extendiendo la mano. No es demasiado tarde para hacer la elección correcta. Algo vaciló en la mirada de Rodrigo, aquella misma vulnerabilidad que una vez hizo que Elena creyera en su amor. Por un instante, pareció que podría ceder. Entonces, el comunicador, en la muñeca de Elena, vibró con un mensaje urgente de Elisa. Steiner se dirige a la cámara central. Armado y peligroso, salgan inmediatamente. Rodrigo notó el cambio en la expresión de Elena y retrocedió, apretando el artefacto contra su pecho. Adiós, Elena. Quizás en otra vida. Antes de que pudiera completar la frase, un nuevo pasaje se abrió en la pared detrás de él. Elisa Mendoza emergió, jadeante y con un corte en la frente, pero sus ojos ámbar brillaban con determinación feroz. No tan rápido, señor Castillo, declaró, apuntando lo que parecía ser una antigua pistola de duelo. El ojo de Horus permanece con los Mendoza. El momento de tensión fue interrumpido por un sonido estridente, una especie de alarma antigua resonando por las paredes del laberinto. El sistema está entrando en colapso, alertó Victoria con urgencia. Tenemos menos de 5 minutos antes de que todo el laberinto sea sellado permanentemente. Elena miró a su madre, a Rodrigo con el artefacto, a sus amigas en peligro. Décadas de secretos, sacrificios y protección convergían en este momento crucial. Con un movimiento súbito que sorprendió a todos, incluso a sí misma, Elena avanzó hacia Rodrigo. No para atacarlo, sino para hacer algo inesperado, tocó el ojo de Horus en sus manos. El artefacto reaccionó instantáneamente, su núcleo ámbar intensificándose hasta un brillo casi cegador que parecía resonar con los ojos de Elena. Una conexión ancestral se activó, la sangre de los Mendoza reconocida por el objeto milenario. Esto pertenece a mi familia, declaró Elena con una autoridad que nunca supo poseer. No por codicia o poder, sino por deber. Para asombro de todos, el ojo de Horus se deslizó de las manos de Rodrigo a las de Elena, como si tuviera voluntad propia. El artefacto se calmó con su toque, volviendo al brillo suave y constante. Imposible, murmuró Rodrigo atónito. El vínculo de sangre, explicó Elisa con orgullo evidente. El artefacto reconoce a su guardián legítimo. Otro temblor, más fuerte, sacudió la cámara. No había más tiempo para confrontaciones. «Salgan ahora», ordenó Victoria empujando a Luisa hacia el pasaje norte. «La estructura está entrando en colapso». Elisa miró a Elena, una comunicación silenciosa pasando entre madre e hija. Años de separación desaparecieron en aquel instante de entendimiento mutuo. Elena asintió, reconociendo su responsabilidad. «Rodrigo, ven con nosotras», ofreció una última vez. Él dudó, dividido entre orgullo y autopreservación. Finalmente asintió, siguiendo al grupo por el corredor que llevaba a la salida del jardín. Mientras corrían por el laberinto que se derrumbaba, Elena sintió el ojo de Horus pulsar contra su pecho, casi como un segundo corazón. Generaciones de Mendoza habían dedicado sus vidas a proteger este secreto. Ahora esa responsabilidad era suya. Emergieron en el jardín trasero de la mansión bajo un cielo nocturno estrellado, exactamente cuando un estruendo sordo anunció el colapso final del laberinto. Antonio Velázquez esperaba con 2 policías, federales de confianza, listos para garantizar la seguridad del grupo y la contención discreta del incidente. Mientras observaba la antigua mansión familiar bajo la luz de la luna, Elena comprendió que el verdadero legado de los Mendoza nunca estuvo en las paredes de piedra o en los salones elegantes, sino en el coraje y la determinación pasados de generación en generación. El ojo de Horus permanecería protegido, la tradición de los guardianes continuaría, y Elena Mendoza, que una vez creyó haberlo perdido todo,
se descubría heredera de un propósito mayor del que jamás imaginó. Queridos oyentes, esperamos que el viaje de Elena por los secretos de la familia Mendoza haya tocado sus corazones. Para seguir explorando historias igualmente cautivadoras de misterio, legado familiar y descubrimientos sorprendentes, hemos preparado una lista de reproducción especial disponible en el enlace a la izquierda. Si esta narrativa despertó su imaginación, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su like. Diariamente, traemos historias únicas que exploran las complejidades de la vida y los misterios que nos rodean.